amigos, hoy es jueves 12 de diciembre de este año 2019, en que celebramos todos los dominicanos, y a ese ritmo absolutamente criollo, ese es indisputado. No es como el merengue, que los puertorriqueños y los cubanos dicen que se lo quieren disputar a la República Dominicana como originarios. La bachata surgió aquí, en el seno mismo de la población. Fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas, su entidad cultural, la UNESCO, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La bachata, que ya ha recorrido prácticamente todos los continentes, llevada de la mano de nuestros principales cultores, es reciente. Hay que decir que tiene apenas 57 años de surgida. El que primero la expone de manera organizada con ritmo, melodía, etcétera, es José Manuel Calderón, un dominicano que sin embargo terminó radicándose en los Estados Unidos, donde la mayor parte de su ejercicio artístico lo promovió. Después aparecen muchos otros. En la actualidad todos sabemos que la bachata ha ido consolidándose en la música hasta alcanzar otros niveles de producción. El máximo cultor, el que le llega a todas las multitudes, es en estos tiempos Juan Luis Guerra, pero ha tenido promotores ya mucho antes que Juan Luis Guerra, con Luis Segura y Anthony Santos. Son de los que han hecho que la bachata también se popularice muchísimo. Y se habla de un señor, un compositor Torres, un altagraciano, y otros más, la mayoría de ellos surgidos precisamente de la región Raúl, así que Ramón Torres, y ese señor produjo una gran cantidad de composiciones de bachata, muchas de ellas de muchísima calidad, por cierto. Ramón Torres, Zacarías Ferreira, Selvis Martínez, Luis Segura, Leonardo Paniagua, Anthony Santos, Luis Vargas, Fran Reyes, Raulín Rodríguez, Yoscar Sarante, Ramón, ya le mencioné, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez, Romeo Santos y Luis Vargas, ¿no? Son personas que han sido compositores muy buenos y cantautores también. La bachata tiene, por tanto, ídolos en los niveles medios y altos de la sociedad, y aún populares. Es un ritmo que se parece mucho a esos ritmos mexicanos que penetraron en los niveles más bajos de la sociedad mexicana y fueron subiendo hasta alcanzar los niveles más altos. Y es el mismo recorrido que tienen aquí en la República Dominicana. Y eso parece ser una tendencia en América Latina, que estos ritmos primero se hacen populares en la base misma de la sociedad y van lentamente siendo asimilados por los niveles más altos, del medio y arriba de cada sociedad, hasta llegar a la cúspide. La bachata hoy, usted la ve bailar en los salones más distinguidos de la sociedad dominicana y del mundo. Lo mismo pasó con el merengue, que fue escalando lentamente hasta alcanzar los salones de las familias de clase alta. Bien,
Nos inclinamos reverentes ante un esfuerzo como este, que ha materializado la gestión de tanto el Ministerio de Cultura, el ministro de Cultura, Eduardo Selman, como José Antonio Rodríguez, un exministro de Cultura. Todos se pusieron de acuerdo hasta lograr que la UNESCO haga este reconocimiento muy merecido a este ritmo que ya tiene alcance mundial. Miren, otra cuestión que queríamos destacar es que la República Dominicana de hoy, tal como consignaba ayer y hace referencia hoy al periódico Listín Diario, el ministro de Hacienda, es una nación que puede pregonar a todo pulmón que ha reducido la desigualdad. Y la ha reducido de manera consistente, porque la desigualdad era en el 2005 de un 50% de la población dominicana, de un 50% de la población dominicana. Y cuando reasumió el PLD el poder, a partir de agosto del 2004 hasta hoy, se ha reducido en niveles extraordinarios. La pobreza general, que como les digo era de un 50%, en este momento es de un 22.6%. Y aunque el ministro de Hacienda solo hace referencia a los últimos 8 años, claro, habla del gobierno que representa, lo cierto es que en el 2012 ya se había reducido al 39.7%, fruto de la primera administración del PLD, y del 39.7 ha bajado a un 22.6, y eso lo reconocen ya los organismos internacionales. La pobreza extrema, que llegó a ser de casi un 18% en el 2004, finales de 2004, y que bajó notablemente hasta un 15%. Y más luego hasta un 9.9%, ahora se encuentra en 2.3%. Todo eso son realidades que tiene que reconocer incluso la oposición política, atendiendo a un reclamo que vi que hacía el señor Miguel Guerrero, el periodista y escritor, que decía que de tanto ejercer un oposicionismo crítico a toda iniciativa gubernamental, el país estaba dejando pasar por debajo de la mesa realizaciones del pueblo dominicano que lo distinguen hoy en América Latina. Pero es que aquí se ha ejercido un periodismo y un activismo político que dice que para usted asentarse en la población, o sea, conseguir respaldo público, tiene que ser un crítico de toda iniciativa gubernamental. Es una corriente que incluso se difunde en las universidades, que la defienden íconos del periodismo, líderes de medios de comunicación, hacedores de opinión pública y por supuesto la oposición política, incluyendo el PLD, cuando está en la oposición. Porque es que es una práctica que se estableció en los tiempos, los 12 años del doctor Balaguer. Por eso usted ve que la reforma agraria pasa como una acción desmeritada, aunque estamos hoy cosechando los resultados positivos. 60% del arroz que comemos lo produce la reforma agraria. Fue el doctor Balaguer quien inicia, contra la voluntad de muchos nacionalistas, el desarrollo de la minería. Ese portentoso motor que todavía hoy está rindiendo sus frutos al país. Es el promotor del turismo que nadie conocía. Es el promotor de las zonas francas.
Entonces, el problema es que tenemos que superar comportamientos que nos han hecho daño. Eso de individualizar realizaciones olvidando a los demás y de solo recordarla cuando estamos en el ejercicio de poder. Después se nos olvida. Pero lo cierto es que el país es hoy una nación bastante sana desde el punto de vista económico y social, con desigualdades, con inequidad todavía. Todavía hay que superar. Temas como el salario son severos. Temas como los déficits en la prestación de salud, en la prestación de servicios educativos de calidad, servicios que corresponden al Estado, de agua potable para toda la población, de un servicio de pensiones que nos garantice un retiro honorable, digno de la actividad productiva. Esas cosas están pendientes todas. Y no menciono la crisis eléctrica porque estamos en la antesala de darle una respuesta positiva. Siempre que se adopten medidas complementarias que garanticen que haya relevo de las iniciativas públicas y siempre que no abandonemos las iniciativas públicas y las pongamos de nuevo en manos del sector privado, como se está definitivamente planteando. Porque ahora ocurre un fenómeno, ahora le tememos al hijo saludable, al engendro saludable, fuerte, a los efectos que tenga en una competencia con respecto a los demás. Que Punta Catalina se le teme a ahora el Estado parece, hay un sector del gobierno que le teme a Punta Catalina por los correctivos que está generando. Y Punta Catalina, sin embargo, le queda mucho todavía. Así como ha generado ya un contrato de compra de energía por parte de la SEDESA al sector privado a 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso fue Punta Catalina. Y ese gasoducto de Andrés a San Pedro, y ahora extendido, se va a extender, ya lo contrataron. AES y el grupo privado de Interenergy, que lidera Rolando González Junta, ahora lo van a llevar hasta el fondo del este, hasta Bávaro. Así como ha hecho eso, le falta un segundo nivel de superación, y es alcanzar, por vía de la presencia de sus 700 megavatios producidos al más bajo costo del sistema, eso es lo que representa Punta Catalina, le falta conseguir la materialización de una tarifa técnica que sea la que domine la fijación de precios de ese servicio público tan importante que es la energía eléctrica. Hasta que Punta Catalina no consiga eso, no se puede todavía cantar victoria. Y ese es el paso clave de todo este proceso. Y Punta Catalina está a punto de hacerlo, ¿eh? Cuando entre la segunda unidad de manera definitiva, porque está en prueba, la segunda unidad, y se completen los 700 megavatios a carbón, que no es verdad que sale más caro que los 8 que contrató el Estado del sector privado, eso no es posible, porque si el sector privado gana vendiendo a 8, Punta Catalina tiene que ganar vendiendo a 8. Tiene que ganar vendiendo a 8. Que no me vean con otras historias. Esperemos, por tanto, que se produzcan los otros grandes beneficios que se derivan de esta firme y voluntariosa decisión del Poder Ejecutivo de ejecutar Punta Catalina. Que no se le tema ahora al hijo vigoroso
se ha engendrado, que parece ser la cuestión, por aquello de los efectos que va a tener en el sector privado. No se le debe temer. De eso va a haber que hablar muchas veces y consecutivamente, porque el tema, les advierto, si no mantenemos vigilancia permanente, nos puede sorprender de manera desagradable. Miren, la Junta Central Electoral debe dejar tranquilo ya el proceso. Eso de incorporar teléfonos celulares para dar resultados, porque deje eso, por favor, que no complique más las cosas, hombre. Que no lo complique más, que no dé oportunidad de lanzar más dudas, más preocupaciones, más tensiones al proceso electoral. Los partidos políticos han dicho que van a estudiar una formulación que hizo la Junta ayer. La van a someter a análisis. Ellos tienen mejores instrumentales que cualquiera de nosotros, los opinantes, tienen sus técnicos al servicio, pero a simple vista uno cree que seguir incorporando más instrumentales electrónicos y cosas al sistema es complicar un poco más la cuestión. Pero lo dejen así, de ese tamaño. La cosa conviene cuando tienen un tamaño ya más o menos considerable que uno puede dominar. Pero si crecen mucho se ponen difíciles de manejar. Resaltábamos la intervención del ministro de Hacienda para los medios del diario impreso y electrónico, porque es verdad, pues se sustenta ahí acerca de cómo ha cambiado la faz, la sociedad y la economía dominicana de hoy. Eso es absolutamente cierto. Y cuando hacemos conciencia de que eso es así, entonces el país madura. Y la propia oposición, y los que han hecho carrera de liderazgo de medios de comunicación sobre la base de un planteamiento siempre crítico del gobierno, que sepan que eso los expone con el tiempo a demeritar y entender que lo mejor es ponerse a tono con la realidad, hacer las observaciones que haya que hacer, los correctivos que haya que hacer. Es una sociedad imperfecta. Son muchas las acciones del gobierno que todavía son insuficientes, o de los gobiernos. Son muchos los correctivos que hay que adoptar. Y centrarnos en eso, porque con eso contribuimos a un mejor gobierno. Veo que con todo y algunas pequeñas dificultades nos aproximamos a la celebración tranquila, en paz y en buen ambiente de unas fiestas navideñas. Que incluso algo que se temía, que era la campaña electoral, nos pudo haber distraído por efecto de las tensiones que siempre generan de una buena celebración. Parece que no, y parece que ya muy cerca, las fechas clave, vamos a superar también esta prueba en la mejor forma posible. Eso es para nosotros de satisfacción y supongo que para todos los dominicanos también. Buenos días, don Mozart. Estuve anoche frente al televisor. Cuando Hanley Ramírez, sin pausa, se paró en el plato y con la firmeza de un pelotero que ha pasado por escenarios y por pruebas difíciles, la sacó de línea. En un momento realmente en el clutch, en el verdadero clutch. Cuando un equipo necesita que el noveno perdiendo.
El hombre que se suponía más peligroso en esa alineación, acababa de negociar una base en bola. No ha dado jonrón, pero tú sabes que no ha dado jonrón. No, todavía no la ha sacado. Sí. Óyeme, Mozart. Pero con la fuerza que tiene y las expectativas que hay, Mozart no ha dado uno. No ha dado uno. Sí. Pero en esta ocasión el hombre negoció una base en bola, sí, y tuvo la suerte de que el pitch ha virado a primera y bota la bola y llega a tercera con un out. El zurdito que ustedes tienen de tercer bate, los azules, no pudo sacar la bola del cuadro para impulsar y empatar el juego. Sí. Entonces vino Hanley. El pitcher, yo confieso que el pitcher se confió. Tenía dos outs. Había demostrado tremenda eficiencia con los bateadores anteriores, porque aún la base en bola negociada por el grandulón Aquino ese, fueron con picheos muy buenos, muy bien localizados. Sí. El relevista estaba haciendo su trabajo. El problema es que si viene a batear un hombre que ha pasado por muchas pruebas, que ya no es un novato como Aquino, ni el jovencito norteamericano que él dominó con el flycito, con la palomita a tercera, una palomita, sin ningún peligro. Este señor se le planta ahí. Y no es verdad que iba a dejar pasar un lanzamiento que estuviera por la zona. Por la zona. Sí, y entonces le tira el primero por la zona. ¿Qué tú crees que pasó? La desapareció. Pero una galleta. De línea, compadre. De línea. Yo lo que daba por sentado era que se iba a empatar el juego cuando vi el palo, porque la verdad era que parecía que iba a chocar con la pared. Pero no, la superó. Entonces, creo que después vinieron los nervios con nuestro cerrador, que cada vez que viene uno se pone medio nervioso. Pero hizo su trabajo. Entonces, Mozart debe sentirse contento los azules, porque el de anoche fue un partido importante. Sí. Ese de anoche fue un partido muy importante. Para poder pasar al todos contra todos. Estamos empatados con el Escogido ya. Porque ya empataron con el Escogido. Entonces, las Águilas que tienen... Porque el Escogido perdió. Y las Águilas se ponen en situación difícil. Muy difícil. Porque le están pisando... Ahí sí es verdad que le están oliendo los traseros a las aguiluchas. Las estrellas. A 2 juegos ya. Y quedan 4. No, pero... Y 2 de esos juegos, entre ellos, entre Águila y Estrella. O sea que ellos tienen que guayar la yuca. Primero tienen que ganar antes de llegar a las estrellas. Tienen que ganar, Pedro. Ay. Bueno. Pero que las estrellas están ganando, el que no está ganando es las Águilas, que tiene 6 corridos, 6 corridos. Sí, pero eso está fuerte, sí. Tú sabes que yo antes pensé que Feli el manager de iba muy bien. Era familia de Orión, como que tienen cierto parecido. Óyeme, ten cuidado. Ten cuidado porque... Esas son licencias. Óyeme, pero qué barbaridad. Pero ¿tienen o no tienen cierto perfil, cierto parecido? Sí, para que seamos precisos. ¿Cómo? No, yo no te estoy buscando precisión, yo no sé, pero como que se me parece. ¿Pero a qué les iba a ir? Este San Carleño. Este San Carleño. Muy distante la cosa. Ambos exitosos. Ambos exitosos. Claro. Orión en su área. Claro. Y Félix Fermín también. El más ganador de los managers. Félix Fermín, ¿tú sabías eso? Sí. Tiene muchísimas coronas. Muchísimas coronas. Fiable para los ciudadanos. Mira, Pedro, nosotros estamos... bueno, finalmente la DP se va o no se va, ¿verdad? Porque la señora esta dice que convoca al Consejo Nacional Ampliado. Digo, pero ¿y cuántos son los del Consejo Nacional Ampliado? Antes de entrar en ese tema tan... Sí, es verdad, lamentable. Lamentable. Que estemos discutiendo. Ya. Restarle una semana de clases a... Eso no tiene una semana y media. ¿Cuánto a la niñez dominicana? Mire, hay que tenerlo, hay que ser
Oye, Hay que estar bien no, bragado es que para eso. son kamikaze, esa gente de la ADP. ¿Qué semana y media? Es autotriturándose. De clases. Autotriturándose. Tú sabes que hay vergüenza incluso al interior de la propia ADP. Profesores asqueados de su dirigencia. Porque hasta ahí no pueden llegar. Porque dicen, sí, está bien, es que a favor nuestro, pero así no. Eso no es, para eso no es que estamos los maestros. No. Asqueados de su propia dirigencia. Pero bueno, déjame decirte que no quiero. ¿Hay una buena? Sí, no. Lo de la hoy bachata, cumpleaños. ya yo hablé de ella. No, que yo, óyeme, yo con el asunto de los cumpleaños, yo soy en eso. Ay, sí, hombre, sí. Porque hay que sentirse y darle gracias a Dios por cada día pero claro, hombre. que nos da de estar aquí en este terreno maravilloso, el globo terráqueo, Pedro. Y José Manuel Luna Valiente, cumpleaños hoy. No me digas. Y hay muchas razones para uno sentirse muy feliz con el cumpleaños de Luna Valiente. Un gran ser humano primero, una persona, un profesional. Un poco rípido a veces, pero... Bueno, pero eso... ¿Y yo qué soy? Nosotros que somos. Rípido, ¿tú qué eres? ¿Eh? Pero José Manuel, pero la calidad humana se sobrepone a cualquier tipo de malquerencia que pueda tener un ser humano. Y falla, que uno Y tiene, falla. Falla de origen. Ese señor que está ahí en su pantalla, José Manuel Luna Valiente, es una persona que en su condición de profesional de la economía, incorporado eso felizmente, como han hecho otros muchos profesionales de diferentes áreas, a la comunicación, para socializar esos conocimientos y para ayudarnos a entender el mundo, porque eso es lo que hacen los economistas. Contrario a lo que dicen algunos, que los economistas lo enredan todo. No, yo pienso que el que no entiende la economía no se entiende a sí mismo. Por eso reivindico la economía y por eso procuro cada día tratar de conocer ese mundo maravilloso de la interpretación de las sociedades y del mundo. Y es un economista brillante, de excelente formación, un gran comunicador también, hay que decirlo, se sabe comunicar sus asuntos y un esfuerzo enorme. Porque es un consultor muy demandado y un consultor demandado. Le roba tiempo para estar. Sí, hay los medios. A los medios, Pedro. O sea, sí, es verdad. Yo pienso que hoy es un día muy especial. Eso es destacable. Yo quiero desearle sobre todo salud al amigo, al hermano. Claro. Salud, porque tiene un entorno, tiene una familia maravillosa, lindísima, con sus hijas. Una familia con su esposa, Elisa. Renovar Elisa. Una maravilla. Su madre, sus hermanos. Sí, claro. Luna Valiente, desde aquí, Diario de Cuatro, equipo mediático, todos. Te abrazamos, te felicitamos y te deseamos lo mejor. Sí mismo. Bien, mira para adelante. Vamos para adelante. Miren. La bachata, tú lo celebras igual que yo. La bachata. Qué cosa, Qué cosa, qué paso es. Qué maravilla, Pedro. La bachata. Es una maravilla. La bachata. Patrimonio inmaterial de la humanidad. Ya porque no puede tocar. Ya tenemos dos. Pero lo siente. Ya tenemos dos con el merengue. Merengue y bachata, Pedrito. ¿Qué te parece? Voto unánime. Dos ritmos unánime. Entonces, ya esos son de los componentes. Eso es otro componente a favor de la República Dominicana, de su turismo, porque los principales promotores para que nosotros hayamos llegado ahí, además de la gestión que hay que reconocerle a las autoridades, al cantautor que está en la UNESCO, ¿cómo se llama? José Antonio Rodríguez, sí, que ha hecho un trabajo formidable. Exministro de Cultura, a las autoridades de Cultura, al gobierno, a los bachateros que son buenos. Ahí está todo, porque ellos son lo que hacen posible que tengamos hoy ese reconocimiento a nivel de la humanidad. Maravilloso. Entonces yo pienso que los turistas que cuando llegan, que cuando escuchan, agarran y se llevan ese pedazo de la República Dominicana para disfrutarlo, para montar espectáculos como lo que se montaron recientemente en Madrid, con 500 parejas bailando bachata.
fue en Madrid. ¿O fue en Madrid o en Alemania? ¿Dónde fue? No. Sí, no, el de aquí no, porque el de aquí fue el merengue. Fue en España. En España. En España hubo de bachata fue en España. Sí, porque el de merengue, 500 parejas. Luego de aquí fueron miles. Pero fue el merengue aquí. Porque el del merengue fue una ciudad rusa del interior. Allá cercano a los murales. Exactamente, no, pero Sí, lo de la bachata fue allá, en España. Sí. 500. Entonces, y cada vez que llega un turista, lo primero que hace es pedirle que le pongan la bachatica, Pedro. Sí. Ahí se van entre bachata y merengue. Entonces, eso es una maravilla. Debemos sentir un gran placer, regocijo nacional, claro, por ese nuevo logro de la República Dominicana, que va en el sentido que nosotros desde aquí cada día tratamos de abonar, que es el optimismo, y decirle al pueblo dominicano que a pesar de los avatares, de las angustias que las hay, de los problemas que lo tenemos a todos los niveles, este es un pueblo que va avanzando y va dando y va mostrando esos destellos importantes de avance en todas las áreas, y en ese plano que es maravilloso, que es el plano de la cultura. Entonces, como uno no sentirse bien y esperanzado en que esos entuertos deben seguir siendo corregidos, que debemos seguir avanzando en procura de seguir reduciendo los niveles de desigualdad, para que el disfrute que nos da momentos como este, y poder disfrutar muy bien de una bachatica y de un merengue sin tener la angustia del problema de la comida, del problema del salario, del problema de las deudas, del problema de los apagones, de todos esos problemas. sí. Pero es avanzando, es trabajando, es con una actitud positiva, Así es. de procurar que llevar y empujar, darle su empujoncito a ese poderoso sector privado dominicano tan importante, para que haga y aporte aún más, y se dé cuenta que la lucha por la desigualdad es una lucha de todos, que todos debemos aportar. Que en materia, por ejemplo, que hemos avanzado también de calidad del gasto, también el sector privado tiene que aportar, dejando hacer, dejando que se tomen algunas medidas que van en función de mejorar el gasto público vía acciones como las que están pidiendo y solicitando hoy un economista representante del Banco Interamericano de Desarrollo, y como lo sugiere también el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en una amplia entrevista, comparecencia en el periódico Listín Diario, donde aborda dos temas importantes para nosotros aquí, porque lo hemos estado hablando desde siempre, pero particularmente en esta semana. Donald abona el tema de cómo hemos avanzado real y efectivamente en el combate a la desigualdad, como la República Dominicana, como ninguna otra nación de la región, ha aportado lo suficiente como para reducir la pobreza. O sea, ese es un logro. Reducir la pobreza en medio de la precariedad del Estado. Un logro dominicano. Reducir pobreza en medio de un Estado precario en sus arcas. Lograr esos niveles de reducción de pobreza. Y entonces muy bien, hoy vemos ahí a ese economista del Banco Interamericano que llama la atención y dice, bueno, ya eso es impostergable. Ya esa República Dominicana, para darle sostenibilidad a eso que ha logrado, esos niveles de crecimiento y de estabilidad, necesita de aquel componente que es el pacto fiscal, Pedrito. Y dice que esa ya debe ser una tarea de las próximas autoridades del año que viene. Que el año que viene la República Dominicana que deben estrenarse con esa acción. Que es una reforma fiscal, con lo cual nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo. Y en general, pero que deben saber los actores políticos, sobre todo los actores políticos, que ese es un paso que debe darse tratando de aproximarnos a un consenso, Pedro. Y a veces uno dice consenso con el sector privado. Increíble, es más consenso entre los políticos. ¿Tú sabes por qué?
Porque en la medida en que un líder político o una administración de gobierno decide emprender una ruta, que es una ruta delicada, porque es impuesto, oiga, es impuesto de lo que estamos hablando. Inmediatamente, desde las aceras contrarias, comienzan a preparar sus francotiradores para tratar de capitalizar una acción que lo que hace es procurar darle mayor solvencia al Estado dominicano para que pueda tener la competencia y pueda tener la capacidad de respuesta a las demandas que son y serán siempre crecientes. Demanda de bienes y servicios, Pedrito. Pero si tú tienes unos francotiradores que están esperando a que tú acciones un movimiento para inmediatamente decir que tú eres un enemigo de la paz y del público y de la gente y del pueblo, es inmediatamente como buscarte los verdes, los amarillos, los rosados y los azules a la calle. Entonces hay un temor en el seno de esa dirigencia política de accionar. Bueno, yo pienso que ya esos temores hay que echarlo a un lado frente a una gran realidad, que es el de mantener y darle sostenibilidad a la estabilidad económica y al crecimiento de la economía dominicana. Y eso solo se consigue, necesita de ese elemento, que es la reforma fiscal, Pedrito. Sí, claro que sí. Eso se necesita. Y entonces, Donald Guerrero está planteando que ciertamente deberán abocarse el liderazgo político y empresarial del país, el liderazgo social, emplearnos a fondo para preparar a la nación para un paso tan importante como es el de la reforma, el pacto fiscal en la República Dominicana, que ya no aguarda más. Entonces pienso que ese es un tema de mucho valor para el país. Como es de mucho valor también ver el proceso de, Pedro, de cómo se está recuperando un área, una zona, un polo que pasó por dificultades como es Capcana. Sin embargo, ya tú ves ahí cómo va en forma acelerada las inversiones, abriendo hoteles, nuevos hoteles, creando empleo, dando una situación de recuperación con modelos de turismo vertical importante, con proyectos importantes en esa dirección, que pienso que vale la pena resaltarlo, porque son señales importantes en la dirección de que la maquinaria, esa maquinaria del turismo, está bien aceitada y está en condiciones de emprender no solo esos procesos de rescate como el que se ha dado fabulosamente bien en Puerto Plata, ese polo turístico de Puerto Plata, o como el que se está verificando, como les acabo de decir, en Capcana, sino el Potosí, como dice Pedro, que significa y va a significar para el país ese cuarto polo turístico en el sur. Va a necesitar también de ese componente de confianza y de estabilidad que todavía tenemos en la República Dominicana para nosotros ver cómo emprendemos esas acciones. Decía Paola Rainieri que la Organización Mundial del Turismo, Paola Rainieri es la presidenta de Azonadores, que la Organización Mundial del Turismo confirmó ahora en su último informe que la República Dominicana es el segundo mayor productor de divisas de América Latina después de México por la actividad turística. Y seguimos al frente. Y dice que lidera toda la región centroamericana y del Caribe. Sí, señor. Que seguimos al frente. Que este año, con lo que se incorpora este año, va a terminar con 81,000 habitaciones de clase turística mundial. Y un mercado que se ha diversificado. Entonces, ya no es solo el mercado hotelero de todo barato, incluido. Todo incluido. No. Ahora hay un todo incluido que los ricos desean. Porque es un todo incluido de clase mundial.
de categoría. Calidad, todo calidad, ahí, sí. calidad. Entonces, que el restaurante es todo de muchísima calidad. Calidad. De todo. Así es. Bueno. Mira, Pedro, pero junto con eso, a propósito del tema de la educación, más que referirme a eso, ayer, por ejemplo, el Consejo de Educación decidió que no, que hay que cumplir con el horario establecido, con el calendario establecido. Eso de ir a vacaciones antes y cerrar escuela, no. Porque además es vergonzoso que en medio de los resultados de PISA, Le reste 5 más. entonces le están semana restando y media semana y media de no, eso no puede ser. Al calendario oficial. Pero por lo menos guarden la forma. Resistiéndose a cumplir Pero por lo menos guarden la forma. con el contrato de trabajo. Bueno, pero además de que el Consejo de Educación hizo muy bien en ratificar eso, me luce mucho mejor el que se esté anunciando que proseguimos con el tema de los concursos para la elección de los maestros, Pedro, de los docentes. Vamos a continuar y a profundizar con el tema de la evaluación docente. Calificación y concurso. Evaluar, bueno, ver en qué andan nuestros maestros, hay que evaluarlos, que pasen por prueba. Y que no, lo que no pasen en la prueba, bueno, pues darles los instrumentos para que se afiancen en el conocimiento que necesitan, que precisan para un buen desempeño. Y lo que sea necesario darle de baja. Y lo que hay que darle de baja, pues se le da de baja. Se le da de baja. Y al mismo tiempo incorporar, en eso estoy de acuerdo con Andy Dabarre, incorporar rápidamente material humano desde el extranjero, que vengan y que se incorporen. Dice Andy que si tú eliminas los ministerios de la mujer, no, pero es que la juventud, Andy a veces se le va la mano, eso no es tan simple. Porque se me acuerda si refunde los 2 ministerios el problema de educación es que en uno eso solo. es la cosa con Andy. Entonces, Andy, la cosa es que llevarlo al paso. Usted economiza 350 millones. Sí, pero que lo lleve dólares al paso, porque es el mismo. Ese se me pareció al Andy aquel que dijo, no, qué ganadería. Traemos a leche de allá. Arroz de Vietnam. ¿Y qué arroz? No, dejen de producir arroz. Traemos arroz de Vietnam. Ese era el Andy. Y café de Tailandia. Ese era el Andy emotivo. Sí, hay que tener cuidado. Emotivo de aquel tiempo. No. Que no pensó, no proyectaba lo que significaba desmontar la industria. La industria arrocera dominicana. Pero en los desmontar la industria de leche en la República Dominicana. Eso era una locura. Bueno, pero ese hombre brillante, porque es brillante, Pedro Andy. Estudioso. En aquel momento, por una carpeta a la que él respondía, por una agenda a la que él respondía, neoliberal completamente. El diagnóstico que hace del tema. Y además, por su emotividad, él llegó a plantear ese tipo de cosas. Desmonte. Se me parecía Chávez. Yo sé lo que tú dices. Mira, él hace un diagnóstico preciso. Donde está el asunto, como tú dices, preocupante es la solución que propone. Es demasiado severa. Es muy severo. Pero el análisis es preciso. Yo lo que sí creo es que esos ministerios que él dice que hay que eliminar, lo que hay es que deben cumplir con sus funciones. Deben cumplir con sus funciones. Dice que hay que llevarse a Inés, pero dice que no tiene sentido. Miren, ahora que INEPRE está distribuyendo los plátanos. A veces es muy fácil uno decir, no. Pues no es así, no espérate, papá. Miren, yo siempre, yo no me canso de decir lo siguiente, oigan esto. Ustedes ven esa alta nómina que tiene el Estado Dominicano en servidores públicos y que muchos consideran un desperdicio. En una sociedad donde el salario mínimo son 10,000 pesos promedio, que alcanza por una tercera parte del costo de la canasta alimentaria básica. Esa es la sociedad. En una sociedad que compite en los mercados internacionales, para que lo sepan, en servicios de todo tipo, con mercancías y servicios de todo tipo, incluyendo el turismo, en base a salarios deprimidos. ¿Quiere que le cante? Porque hay que cantar verdad. Hay que cantar, claro. ¿Quiere que siga cantando verdad? Voy a seguir. Entonces, a esa sociedad no le venga usted a reclamar que tiene una cantidad de diplomanía muy grande, porque esos son mecanismos precisamente de compensación. Yo incluso, este asunto que lo he tratado en niveles más cerrados, cuando me ha tocado
ya estamos hablando de órganos de análisis político de gobierno. Les he dicho, mire, tengan cuidado con eso, no se dejen llevar mucho de la oposición. Cuando ellos lleguen y vean lo imprescindible que es para la estabilidad económica y política de una nación, ese tipo de... Pero yo he ido a Japón en 2 periodos diferentes. Fui en el 63, cuando la mayor parte de los techos de Tokio eran de zinc, que lo vi yo, que fui a bailar junto con un grupo de compañeros de 11 universitarios a una enramada. ¿Con una japonesa bailaste? Sí, así fue. ¿Bailaste con una japonesa? Sí, así fue. ¿Y qué tú bailaste, Pedro? Hoy no bailamos merengue y cosas. Una orquesta de japoneses tocando merengue y salsa. Los japoneses, sobre todo salsa. Y música cubana. Y salsa. ¿Y tú bailas salsa? Estábamos un grupo de muchachos universitarios, 11, que fuimos de la Universidad Autónoma a los Juegos Mundiales Universitarios de las nuevas fuerzas emergentes. Ya tú sabes lo que eso quería decir de izquierda. En Indonesia nos recibió Sukarno, un dictadorzazo, Sukarno. ¿Un dictadorzazo? Sí, fuerte, sí. Allá hicimos esos juegos. Entonces, yo conocí Tokio así, pero después volví, invitado por el gobierno, el gobierno de Japón, a conocer los avances de la sociedad japonesa, siendo editor económico del Listín Diario. No, del periódico Hoy. Y conocí... ¿Tú fuiste editor del periódico? Sí, del periódico económico. Yo era que lo hacía. Yo fui el primero, sí. Inició el periódico económico. Ya. Y déjenme decirle que allí vi 10 japonesitos tapando un hoyo en la carretera, paquetes de japoneses tapando un hoyo, lo mismo que alcancé a ver en China. Sí. En los países asiáticos. Decías, ¿pero por qué tanto? ¿Y por qué para tanto? tapar ese hoyito. Por lo porque que hay que digo. ponerlo a comer. Cuidado si ustedes creen hay que ponerlo a comer. Hay que ponerlo a comer. Cuidado si ustedes creen que además también lo vi en China. Dama. Entonces el problema está, no es así la como cosa. Decía la dama no es ayer, simple. Iriguaba. Es verdad. Es muy fácil decir, no, sí, que no le den canasta, que no le den arroz, que no le den nada, que eso es Navidad, que eso es... Pero sin embargo esos mismos van por atrás y mandan y piden una otra cosa que te quería decir, Mozart. Eso mismo que había hablado. Mira, la otra cosa que te quería decir, cantando verdades. Sí. El Banco Central tuvo ayer que cantar una verdad que es... Dios, que no sé lo de la... No, que es, sí, es una verdad que es necesario saber y su motivación. Oigan esto, el crecimiento de la economía no tiene un impacto en la recaudación tan rápido como se quisiera. Un análisis realizado por el Banco Central de la República Dominicana revela ¿Y dónde está eso? Que la tributación del impuesto sobre la renta, oigan esto, es la que más tarda en responder al crecimiento económico. Pues el efecto del dinamismo demora 6 trimestres, 1 año y medio, para presentar sus picos máximos. ¿Tú estás oyendo, Mozart? Esto podría ser explicado, o sea, hay que esperar 6 trimestres para que usted conozca el efecto de un crecimiento. Sí. Oigan, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es un análisis que hizo el Banco Central. Esto podría ser explicado en parte por el otorgamiento de exenciones del impuesto sobre la renta a algunos sectores económicos, entre los cuales se encuentran actividades cuyo aporte al crecimiento ha sido importante. O sea, sectores grandes de la economía, motores poderosos de la economía, como el turismo, por ejemplo. Como las zonas francas y el turismo. Esas son verdades que hay que conocer, porque muchas veces... Que han ido muy bien, Le ha ido muy bien. Pero esas zonas francas y turismo reciben muchas exenciones. Gente que picaron muy bien. Y déjeme decirle algo para que lo sepamos de ahora para siempre. La actividad productiva agropecuaria no paga impuestos. Ustedes están oyendo. Y no es que están ¿Y qué tú planteas? Y no es que están exentas ¿Y qué tú planteas? por la ley
sino que el gobierno se hace el loco y el sordo. ¿Y qué tú planteas ahí? ¿Eh? ¿Qué tú planteas? No, yo no, perdóname, yo lo que estoy planteando, porque fíjate como así como defiendo, así como explico por qué la estabilidad económica, social y política del país, digo también lo que eso significa, sí, los sacrificios que eso significa. Sí. De eso que ahora, estoy hablando. A propósito de sacrificio, que yo quiero que tú seas que me ilustre, porque yo no manejo eso, a esos niveles. Yo tengo una aspiración. Y eso no tiene por qué esperar a las próximas autoridades. Puede ser con el presidente Danilo Medina. Yo creo que en función de lo que todos queremos, que es que los que no pagan impuestos y tienen una gran deuda en impuestos internos paguen, yo creo que sería importante que el presidente Danilo Medina declare una amnistía fiscal. Eso es tan grave lo que tú mencionas. Oye, una amnistía fiscal, porque aquí hay gente que no paga porque no puede pagar, porque ya acumuló tanto en medio de costos operacionales que se acrecentaron, que llegó un momento en que ya no pueden pagar. Son insolventes, no pueden pagar, y eso se sigue acumulando ahí, una deuda. Hay otros que no quieren pagar. Ahí hay grandes, medianos y pequeños. En un ejercicio que deben hacer los que saben de eso, yo digo, ¿qué le significa al Estado que ha hecho un esfuerzo modernizando, eficientizando el sistema tributario para acrecentar los niveles de cobranza, ciertamente, pero que no han sido suficientes, como lo reconocen ellos mismos? No ha sido suficiente porque sigue el nivel de evasión fiscal rondando un 40%, ¿no es así? Y entonces... cuando tú la combinas, impuestos sobre la renta, impuestos a la propiedad, se te mete, sí, está en 44%. Entonces yo digo... El ITEVI mucho más. Entonces lo que yo digo es, oigan bien, para que no vayan... El impuesto sobre la renta más que el ITEVI. No es populismo ni politiquería, sino realidad. Necesitamos que la gente, que paguemos, que todo el mundo pague, pero hay que crear las condiciones también para el que no puede, porque se le ha dificultado pagar, pague. Y en ocasiones, comenzar de nuevo, acordando, Pedro. Bueno, yo lo que digo es, vamos a poner en la balanza. ¿Qué va a significar? No te imaginas lo importante. Un sacrificio, el sacrificio fiscal para el Estado, disponiendo de una, ahora mismo que el presidente diga, bueno, vamos a dar esta amnistía fiscal. Eso me va a significar a mí y al Estado tanto. Ahora, poner a esa gente en condiciones de ir a pagar con estos mecanismos que se han incorporado de interrelación entre las autoridades, esa compensación, ¿valdría la pena abocarnos a eso o dejar eso así, que la gente, a la espera de un follón, de una reforma que nos llegue así impuesta, sin que antes no haya una oportunidad, una ventana para aquellos que, insisto, quisieran pagar, pero ya no pueden? Ya no pueden. Simplemente no podemos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una sola propiedad y estoy pagando impuestos cuando la ley dice que después de 65 años... Pero no años partamos de un caso, pero, oye, de caso particular. Pero te voy a plantear la situación de un contribuyente que tiene más de 65 años, pero con mucho. Y tengo mi casa hace más de 5 años, único bien. Sin embargo, pago impuestos por una falla. Fue que la convertí para protegerla de unos malvados que te hacían cosas en el aire, te quitaban la propiedad por cualquier causa. Sí, los mahumados. Los mahumados, eso. Nosotros declaramos de que una
hipotecaria de familiares de nosotros. Sí, y ocurre que ahora para poder hacerme beneficiario de lo que dice la ley, tendría que pagar el 1% de la propiedad que he dejado de pagar los últimos 4 años. Eso es un dinero. Pero además... ¿Y de dónde lo va a sacar? A menos que la venda. A menos que la venda. Entonces, si la vendo, entonces sí tengo para pagar y me queda algo para bajar de nivel social, que se puede bajar, es pendejada. Sobre todo lo que para nosotros no es sorpresa, bajar en el estatus. Bueno, ya nosotros pasamos de ahí, porque como nosotros íbamos escalando al pasito. ¿Cuál es el problema? Al pasito. Pero también el impuesto sobre la renta con nosotros ha sido muy severo porque tenemos que transparentar. ¿Cuál es el problema de lo que tenemos medios de comunicación? O que tenemos que facturar a clientes y esa factura va por dos vías el impuesto sobre la renta. Entonces el impuesto sobre la renta te analiza eso y tú pagas el ITEVI y nosotros lo pagamos. De eso no podemos escaparnos. No. Pero entonces hay un beneficio de que pero yo no quiero que vayan a ver eso en función nada más de los comunicadores y de nosotros. No, pero es un caso que eso es que está afectando a la pequeña, la mediana empresa. Porque te voy a contestar, lo que tú planteas es sumamente importante y oportuno. Pero te estoy poniendo el ejemplo de que yo no puedo... A mí, por ejemplo, el impuesto sobre la renta me está cobrando, que encontró que en el 2010, ¿sabe cuántos años hace de eso? 9. Que en el 2010... yo no declaré los pagos que, yo declaré pagos que fueron irregulares, como por ejemplo el servicio. La señora que lava, que plancha y que limpia en la casa, yo la puse como un gasto. Dicen ellos que no, porque en ese tiempo existía la seguridad social y yo no la declaré la seguridad social. Por tanto, de la misma manera, el tipo que limpiaba el jardín, o sea que yo era que tenía que chapear el jardín y cortar la grama. Pero entonces... cosas como esas. Entonces te la cobran con sobrecargas de 9 años. Pero te la ponen tan difícil que tú dices, pero ¿de qué manera podemos? Pero vean, ahora bien, lo que plantea, y Donald Guerrero, lo que plantea Mozart es conveniente por lo siguiente. Ahora te voy a plantear lo que tú dices. Mira, estamos a la puerta de una reforma fiscal. Ya los organismos internacionales, ella casi una imposición. No solamente los políticos, ya del gobierno, sino también de la oposición, están de acuerdo. Ahora bien, ustedes se imaginan el crédito y la autoridad moral que tendría un gobierno que previo a esa reforma fiscal da el último plazo para incrementar la eficiencia de los mecanismos de cobro de impuestos, como sería una amnistía fiscal. ¿Saben ustedes por qué? Porque en este momento el impuesto sobre la renta aquí se evade o se elude en alrededor de un 52%. Ya hemos ido bajando notablemente el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVI. Sí. Debe estar entre un 40 a 42%. Era de un 44%, pero va bajando por eficiencia. De los instrumentos recaudadores. Impuestos internos liderados por el Ministerio de Hacienda. Eso es verdad, Es verdad que se ha incrementado notablemente la cosa, pero todavía estamos, si usted lo combina los dos, si usted combina impuestos sobre la renta, la evasión, y TEVIS, y quizás el impuesto a la propiedad, usted va a tener que cerca de un 50% se nos escapa. Entre otras cosas también por exenciones. Pero eso, lo de las exenciones va a ser cosa del gran tema del próximo año, que deberá ser del próximo año. Ahora, para tú quitar exenciones tiene que ser superar los mecanismos de cobro. Y para tú superar los mecanismos de cobro, el presidente Danilo Medina, es una aspiración mía. Tiene que tener la autoridad moral y ética. Que el presidente Danilo de haber dado una amnistía fiscal. Una amnistía fiscal. Sí, pero no quiero parecer populista ni ligero, y como yo no tengo la profundidad para abordar ese Vamos tema. A ese estilo que después de una gran reforma, que antes de una reforma fiscal se dé que el presidente amnistía, y su equipo, la preceda una amnistía, y todo, aborden eso y vean qué significaría eso. Por eso te digo, Mozart, que es muy oportuna tu sugerencia. ¿Sabes por qué? Siempre ha precedido a una gran reforma fiscal una amnistía. ¿Tú ves? Es una práctica. Eso es una práctica. Sí.
Pues, presidente, vamos a practicar. Siempre ha sido así. Presidente. Pues es una forma de estimular a que la población dele ese asimile estímulo, dele ese la estímulo, reforma. Dele ese estímulo, sobre todo a los pequeños y los medianos, Sí, es una forma de estimular. que necesitan eso. Sí. Y necesitan aire en el pulmón. Pero un Airecito. poco, El pulmón. Vamos a una pausa. Y Y regresamos. volvemos. Buenos días, don Orión. Orión Mejía. Saludos, señores. Vine hoy porque mañana no puedo venir porque tengo el encuentro con mis colaboradores. ¿Cómo? Con mis colaboradores tengo el encuentro ¿Cuáles mañana. colaboradores? Mi colaborador de mi oficina. Ah, pero sí. Entonces, no. Debe ser espléndido con esa gente. Es un gran equipo. ¿Para qué yo te dije? Porque ahora viene y vayan y me oyen. No, que tiene que ser espléndido con claro. ese equipazo. Se tiene ahí. Bueno, señores, la verdad es que después del sábado, yo les recomendaría a los partidos políticos que ya, Que se repleguen. después del sábado, están trabajando una marcha fuerte. Bastante contundente, fuerte, por los del aprestos PLD, y por lo que yo estoy oyendo. Sí. Parece que va a ser bien fuerte. Bueno, después de eso, y ya la hizo el presidente Fernández, Sí. y la va a hacer ahora El PRM, Abinader, el domingo. el domingo, que Ya. que es a beber, ya, Y a comer también. y a comer, No sí, da tanto énfasis en la bebida. y a fumar, en el caso tuyo tú vas. Con eso puro que me va a regalar pero- Pedro Cava. Pedro, Lo que le va a van comprar una mandar. caja. Yo supe todo. Pues ya, hasta este domingo, si no, van a tener el problema o la posibilidad de que sea la gente que lo deje. Sí, señor. Porque Que lo ya. abandonen a su suerte. Entonces, vayan con tiempo, replieguense, manden a los muchachos, dejen que la canasta van a ser de todos los partidos para tu de informe. todos los partidos, claro. Como Porque debe pelean y pelean y por la izquierda la oposición manda su ser. Sí, canasta. claro, como debe ser. Invierte Como debe ser. varios, decenas de millones de pesos en canasta la Claro. oposición. Y es bueno. Yo no he visto la primera. ¿De qué? Aquí yo no he visto la Él está No, hablando pero de la canasta para la gente. a la masa espléndida y pobre. Que por cierto, quiero llamar la Nosotros hace tiempo que estamos fuera de todas esas listas. Tú sabes que yo siempre le he llamado la atención. radicado de la lista. Hace tiempo. Yo le he llamado la atención a las áreas de relaciones públicas, ¿qué se dice? O de comunicaciones de los gobiernos, porque eso ha pasado hace mucho tiempo. Que hay temas que no se lo explican bien a la población. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un apéndice del Programa de las Naciones Unidas, que se encarga de hacer todos los planteamientos de orden para promover crecimiento y desarrollo en los países, así. Sí, Promueve un acuerdo, promueve una investigación y presenta la parte dominicana. Y aparentemente es mala. Cuando tú la lees, es buena. Es buena, claro, muy buena. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué no? Te dicen, sí, se elevó un peldaño. Ahora mismo estamos en el lugar número 80 entre 180 países y territorios de todas partes del mundo. La nación de ingresos medios. Entonces es una nación que le llaman de renta media. ¿Qué quiere decir eso? El embajador de Japón me explicó eso. No te prestan ningún préstamo de eso, ¿cómo le llaman? Préstamo. El Exim Bank concesionario. No, préstamo concesionario, no te prestan. De instituciones Ha gubernamentales. tenido, para poder vincular, ha tenido que hacer una marama, la agencia de cooperación japonesa, para poder hacer algunos proyectos, porque la cooperación japonesa no va a países que tengan renta media, clase media. Clase media. Nosotros pasamos el nivel de optar por préstamo concesionario. Eso quiere decir, hemos avanzado. Ya pasamos. Hemos avanzado. Entonces, eso en todos los foros financieros del mundo nos dan el trato de que ya no ponemos ropa decente, que no vamos harapientos a los centros financieros mundiales. Tiene la parte mala que no nos regalan dinero ni nos lo dan barato. Ni muy barato. Los préstamos de nosotros, no. Esto es una economía. O sea, es lo mismo que tú le dices. Usted puede pagar. Tú Usted no le se ha dices, atrasado. la cajita esta que van a dar. No, pero moza, tú no te puedes llevar una caja esa para tu casa porque tú eres renta media.
déjale eso. Exactamente. Coge tu préstamo y busca tu comida. Uy, eso es lo que te dicen. claro, eso sí. es lo que le dicen a la economía como la de nosotros. Entonces, primera impresión. ¿Bajamos o subimos en términos de desarrollo humano, como se dice? Subimos un peldaño. Es malo estar en el 80, yo no sé si es malo, si fueran, ¿cuánto? De entre 180, nosotros estamos en el 80, un buen promedio. ¿Dónde estábamos antes? Entonces, no, y como estábamos nosotros. ¿Cómo estábamos? Entonces te dicen en 28 años. 28 años. En 28 años dicen, la República Dominicana ha avanzado en promedio de vida al nacer. Es decir, antes una persona al nacer le decían, usted va a durar 50, 60 años. Ya son 74. 74. Ingreso per cápita, avanzamos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? ¿Cuál es la situación en el mundo de hoy? No es pobreza ya. O sea, nosotros vamos buen ritmo combatiendo la pobreza. ¿Eso no es así? Ha bajado a un 23%, no recuerdo, de un 43 22. a un 22%. ¿Es correcto? 23, sí. El problema es inequidad. Quiere decir, después que tú sacas a una gente de la pobreza, tú no lo puedes dejar ahí. Vamos a ponerte a ti. Nosotros venimos de los barrios populares. Después que nos vamos a un barrio mediano, ya tú quieres ir al más alto, al siguiente y al siguiente. Es decir, no es pobreza. La inequidad en estos tiempos, lo que está pasando en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, esos países tienen un nivel de pobreza y de exclusión étnica. Algunos de ellos, como el Ecuador y como Bolivia. Y Brasil, para tu informe. Pero Argentina está volviendo a la pobreza. ¿Qué es lo que dijo el presidente Fernández de Argentina? No, nosotros no vamos a pagar primero hasta que no vamos a tener crecimiento. Segundo, nosotros, el programa, no sé si se llama, un programa contra la pobreza. 32%. En Argentina, que tiene los llamados commodities o las materias primas más importantes de mercadeo en el mundo y pasan hambre. Entonces yo le digo, y se lo voy a decir al ministro de Cultura, apreciado amigo, cuando lo tengamos, gracias, en un momentito, que nosotros no sabemos ni mercadear nuestros propios logros. Resulta que el informe del PNUD es malo y cuando tú lo lees es muy bueno. Es muy bueno, yo no entiendo. Pero. Y después de eso, la próxima semana vamos a seguirlo conversando, porque a mí me parece, tiene razón el ministro de Hacienda, decir que somos un país menos desigual que hace 8 años. La inequidad es otro flagelo que viene producto del desarrollo, del crecimiento y del desarrollo. La inequidad es más cruenta en los países que tienen conductas neoliberales de gobierno, como Argentina, para ponerlo de ejemplo. Chile. Que resulta que han crecido más que el caramba en los últimos decenios, más de 20 años. Sí, eso sí es. Y sin embargo, tienen un nivel de desigualdad, no de pobreza. Desigualdad. Entonces a nosotros incluso han mercadeado el concepto pobreza en el informe del PNUD. Le vamos a hablar de eso después. Sí. Yo lamento mucho que un informe de esa naturaleza es verdad, hombre, se convirtió... Por eso fue que me molesté con el titular aquel de que persiste la desigualdad. Sí, pero ven acá, ¿cómo no va a persistir la desigualdad? Debimos haberlo mejorado, debió enviar economistas que conocieran a fondo el texto para explicarle. No es pero el gobierno tiene que ser el primero que haga un fallito. No la estructura de comunicación del fallito que persiste. Que persiste para eso. Vámonos a un cambio y vamos a retornar con una muy interesante y útil entrevista. Yo diría que oportuna. Y oportuna también con nuestro buen amigo de este programa, don Eduardo Selman, arquitecto. El que hizo, yo lo recuerdo mucho a él por la campaña para la casa a Don Juan, en la que participé hace muchos años. Es ministro de Cultura. Y es uno de los baluartes del gobierno del presidente Danilo Medina. Nos vemos en un momento. Y del PLD.